Ok, bueno, voy a nada más presentar un segundito para hablar de qué es lo que van a ver. Va, si querés vos, hacelo vos, Lauti, directamente. Dale, presento entonces la pantalla. Un segundo. Ahí se ve bien. Y yo veo, sí. Pues ya. No, y vamos a resolver. Acá falta. No, sí, está bien. Algunos ejercicios de grafos. Lo que sí no vamos a seguir el orden, pero bueno, vamos echando distintos ejercicios. Vamos con DB. Bueno, vos vas a dar el último y con Nacho algunos ejercicios. El primero estaba pensado para que lo dé DB. Ah, espera que ahí vino. Va, igual no importa, voy y doy el otro. Y yo pensaba dar el de este ejercicio que dice implementar una función que reciba un grafo y devuelve una lista de listas, donde cada lista contenga los vértices de cada componente conexa. Por ejemplo, si nos dieran este grafo, tendríamos que devolver una lista donde va a tener una lista por cada, o sea, esa lista que tenemos que devolver, adentro va a tener una lista por cada componente que tenga el grafo. Fíjense, en este caso la primera lista va a tener los vértices de la primer componente, otra lista con el único vértice de esta componente y otra lista con los vértices de la última componente. Entonces va a haber tantas listas como componentes tenga el grafo. No sé si tienen alguna duda del enunciado y si no, bueno, sigo. La resolución es bastante sencilla, o sea, yo lo que hice fue elegir cualquier recorrido, ya sea BFS o DFS, en mi caso usé DFS, para ir recorriendo los vértices de cada componente. Y después lo que hago es un for para meter esta función que es mi DFS. Fíjense, lo primero que hago entonces es vértices por componente, recibe el grafo. Me creo un diccionario de visitados, también podría ser un set, y la lista que voy a terminar devolviendo, va a ser la lista grande esta. Y después digo, bueno, por cada vértice del grafo, siempre y cuando ese vértice no estén visitados, voy a crear una nueva lista, que va a ser las listas por cada componente, y voy a llamar a mi función que va a ir recorriéndolo, en este caso con DFS, para ir metiendo todos los vértices. Bueno, esta función vértice por componente, que va a ser por DFS, me va a devolver esta lista conexa con todos los vértices de esa componente, entonces yo lo que hago es simplemente de apendiarla a la lista que va a ser el resultado final. Veamos qué hace esta vértice por componente. Recibe el grafo, recibe un vértice que va a ser como el origen, la lista, que es la lista conexa, y los visitados. Entonces, primero va a marcar al visitado como true. Bueno, si hubiesen usado un set, sería agregar el vértice. Es lo mismo eso. Y después apendea ya a la lista a la lista conexa, apendea el vértice que recibe. Y después lo que va a ir haciendo es recorrer por todos los adyacentes del vértice, y siempre y cuando no estén visitados, los va a ir agregando va a volver a llamar, digo, a la función esta de forma recursiva. Fíjense que si hiciéramos un seguimiento sobre este grafo, empieza, bueno, crea visitados, lista, él va a agarrar algún vértice cualquiera del grafo, imagínense que agarra A la primera vez no va a estar en visitados porque visitados está vacío, crea la lista, una otra lista vacía y va a llamar a vértice por componente la de DFS. Visita A, agrega A a la solución, fíjense que ya estaría, A ya estaría en la lista conexa, y después va a decir, bueno, para todos los adyacentes de B, los adyacentes de A, digo, los adyacentes de A son B, y C y D. Va a ir llamando a cada uno y si no están visitados, los va a ir agregando a la lista conexa. En ese caso, cuando termine este vértice por componente, la primera vez ya va a tener A, B, C y D. Va a pendiar a la lista conexa y acuérdense que en visitados van a estar visitados A, B, C y D.
Es decir, que acá cuando haga for B in grafo, puede ser que me dé, a A ya no me lo va a dar porque lo va a iterar una única vez y me lo dio la primera iteración. Pero puede ser que siga iterando y me dé, puede ser, no, va a pasar que me va a dar a B, C y D. Pero como B y C y D ya están en visitados, no va a entrar dentro de esto. Va a seguir iterando hasta que, por ejemplo, me dé a E o que me dé a F y a G. Si me da a E, crea una nueva lista conexa, vuelve a llamar esto, que en este caso va a ser cortito, termina, me agrega a E, y después va a seguir visitando hasta que me dé a F o a G, y cuando ya me dé a uno de estos dos, ya finalmente va a terminar porque ya después los demás van a estar todos en visitados. No sé si tienen alguna duda de cómo es el ejercicio. La llamada recursiva de decir W. Sí, acá tendría que ser W. Ahora lo escribo así después cuando lo subimos. No me, no me lo olvido. Claro, hay que llamarlo con W. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay ninguna duda más, podemos pasar a otro ejercicio. No sé si ya está Cami, que me había dicho que sí, creo, por mensaje. Sí, estoy, si querés. Joya. Puedo Dale. seguir al siguiente. Bueno, sí, sí. Si tienen alguna duda, digan, interrumpan, ya sea por voz o escrito, y seguimos. Les dejo así un minutito por si tardan Dale. en procesar capaz Mientras, la idea. mientras dejo de presentar. Bueno, voy. Vamos a presentar. Ok. Lo voy a avisar si ya están viendo. Ahora sí. Buenísimo. Voy a borrar esto que estaba jugando. Bien. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. La idea sería poder saber si un grafo es un árbol o no. Lo que vamos a hacer, tengo que configurar esto, bien. Bien, la idea sería, si un árbol, me van a pasar por parámetro un grafo no dirigido y yo voy a tener que saber si ese grafo es un árbol o no es un árbol. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este grafo, como ustedes saben bien lo que sería un árbol, bueno, cumple, sería un árbol. También es bueno, obviamente el grafo tiene 5 vértices, tiene 4 aristas, cumple con la idea que conocemos de grafo y cumple con la idea que conocemos de árbol. En cambio, si por ejemplo, si yo hago esto de repente, esto, bueno, es un grafo, pero no cumple con el tema del árbol porque, bueno, no, de repente estos dos están conectados, estos están conectados, no tenemos un padre con sus dos hijos como corresponde de esta manera. Bien, entonces, hay distintas formas de darnos cuenta, además de, bueno, a simple vista con un árbol así súper fácil, pero la idea sería la siguiente. Vamos a hacer el mismo, que es bastante sencillo. Tenemos como primer propiedad que la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1. Como pueden ver ustedes acá, tenemos de vértices, voy a escribir en gris. De vértices tenemos A, B, C, D, E y F. Y de aristas vamos a tener, bueno, AB, AC, BD y BE. Entonces, la cantidad de vértices, en este caso, son 6. Y la cantidad de aristas, en este caso, son 4. Entonces, en este caso, como tengo esta F acá, no es un árbol. O si, por ejemplo, también le agrego este acá, para hacerlo un poco más completo, también tengo entonces la arista
de E y tengo 5. Y que tengo, vamos a ver también esto. Pues si no F, bueno, me da ejemplo. CE. Y 6. Sí, pues si no, bueno, no me va a cumplir con otra aproximación de lista. Bien, entonces teníamos este caso, que la cantidad de aristas es 6, que es distinto a menos 1. Pero si yo tengo este otro grafo, que sí cumple con la idea de árbol, tenemos la cantidad de vértices es 5 y la cantidad de aristas es 4. Entonces 4 es igual a 5 menos 1. Entonces cumple. Bien. Voy a borrar un poco más acá. Dejarlo con este. Así les queda. Bien. Siguiente propiedad. Tenemos que para que un grafo sea un árbol, tiene que ser acíclico. Es decir que, bueno, si yo, por ejemplo, tenía esta idea, como les estaba mostrando antes, como tengo así un ciclo, entonces no va a poder ser un árbol. Entonces, como este no tiene ciclos, cumple. Otra propiedad es que tiene que ser conexo. Porque, bueno, como les mostraba antes, si yo de repente tengo acá un vértice, una F afuera, no cumpliría con la idea. Tendría de última 2 árboles, pero en la totalidad, digamos, no tengo. Entonces, como, bueno, vamos a este ejemplo simple, como no tengo un vértice afuera y todo el grafo es conexo, entonces también es un árbol. Por teorema, si un grafo cumple 2 de estas cosas, 2 de estas 3 condiciones, digamos, va a ser un árbol. Porque por consiguiente va a cumplir la tercera. Por ejemplo, si yo tenía este acá, no es conexo y además no va a cumplir con los vértices. Si yo, por ejemplo, tengo, cíclico acá y no sé qué, muchas aristas, por tirar ideas, ¿no? Entonces no cumple esto, no cumple esto. Pero bueno, por teorema, con que cumpla 2 cosas, entonces ya por consecuencia va a terminar cumpliendo la tercera. Entonces, bien, si a mí me piden implementar una función que yo pueda verificar, en la que simplemente tengo que devolver true si es un árbol o false si no es un árbol, lo que voy a tener que hacer básicamente es, elegir de estas 3, 2, hacer una función para verificar que esté sucediendo eso. Hasta ahí la idea más o menos de lo que es el ejercicio, ¿se entiende? Recibo un grafo no dirigido y termino si se trata de un árbol o no se trata de un árbol. Bien. Entonces, bien, literalmente así de sencillo, entre comillas, más o menos. Primera idea, hice 2 funciones, en realidad, una sola para verificar si es conexo, y decidí que el recorrido iba a ser de FS, porque sí, podría haber sido FS tranquilamente, obvio. Vamos a hacer el mismo gráfico acá, por si necesitamos un seguimiento. Pero básicamente, tengo un diccionario de visitados, voy a elegir totalmente random algún vértice, y a partir de ese vértice voy a calcular, voy a ir fijando en realidad, voy agregando visitados para verificar todos los vértices. Entonces, yo entro a es conexo de FS, al primer vértice, suponiendo que el bello aleatorio random me devuelve A, visitados A, entonces si yo tengo así, los visitados van a ser A,
voy a los adyacentes de A, B, por ejemplo, no están visitados, entonces entro recursivamente a desconexo de fs. Cuando entro de vuelta a la función, le pongo true a B, y así por todos los adyacentes. Entro a D, después como D el único adyacente de D es B, y B ya están visitados, no entro. Después entro a E, que es el otro adyacente de B. Después entro a C, y estos son mis visitados. Cuando vuelvo, yo tengo esta condición que me va a devolver si es conexo o no es conexo, que básicamente me dice, bueno, ¿cuál es el tamaño de visitados? En este caso sería 5. Si yo tenía AF, por ejemplo, acá, el largo de grafo no sería 5, sino que sería 6. En este caso, sin F, el grafo tiene 5. Entonces, como los dos tienen 5, va a ser conexo, listo, buenísimo. Bien, entonces esas serían como las dos opciones para verificarlo. La otra propiedad que teníamos es esta, muy sencilla, simplemente contar. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, tengo la función de contar la cantidad de aristas. Acá tengo las aristas C, la cantidad de vértices que va a ser el largo del grafo, y por cada vértice voy a, bueno, sumarle todos los adyacentes. Como es un grafo no dirigido, bueno, si hacemos también, bueno, un mini seguimiento, bueno, voy a tener, cuento los adyacentes de A, son 2, los adyacentes de B son 2, el E3. El adyacente de D es 1, el adyacente de E es 1, que sería B, ¿no? Esa idea se entiende. Y el adyacente de, ¿qué me falta? De F es 1. Y el adyacente de C es 2. Todo esto, como ven, lo tengo que claramente dividir por 2, porque, bueno, estoy contando el de todos 2 veces. Y bueno, otra vez, misma condición que estábamos viendo antes. Voy a devolver true si, bueno, la cantidad de vértices menos 1 es igual a la cantidad de vértices. Y bueno, después ya tenemos la función estable, que va a dar, bueno, lo que obtenga de estas dos ideas. Como les está diciendo, sí o sí voy a incluir 2 de estas 3 para que cumpla todo. Entonces, si ambas me dan true, listo, buenísimo. Entonces significa que es un árbol. Si alguna me da false, ya está. Ya descarto todo. Puse, bueno, el OR esta otra, porque, bueno, obvio, también podemos verificar si tiene un ciclo. Tengo entendido que en realidad Martín ya hizo esto, o sea, está resuelto en la guía de ejercicios. Así que más por arriba, pero bueno, también se los dejo por si tienen ganas. Esta vez lo hice con BFS, simplemente por no sé, el hecho de hacer uno y uno. Pero bueno, claro, la idea sería verificar que no tenga ciclos. Esto que decíamos de que si, bueno, siempre es mismo ejemplo porque la creatividad en agosto después de siempre. Ahí tenés una pregunta buena. también, Bueno, si tengo... de Joaquín. Escucho, perdón, no leo desde acá. Te la leo, no sé. Te dice, ¿qué hace la Dale. línea E dividido 2? Porque Dale, cuenta las caristas 2 veces, me perdí justo. Dale, no pasa nada, buenísimo. Volvemos a cantidad de aristas. Nosotros tenemos este grafo y lo que vamos a hacer es ir, bueno, recorrer por cada vértice el grafo. ¿Qué pasa? Como es un grafo no dirigido, todas las aristas las voy a contar 2 veces si voy por cada uno de los vértices. Arranco en A y tiene 2, entonces sumo 2, pero cuando llego a B, cuento estos 2 que no los conté, pero también cuento este. Entonces de repente estoy sumando 3, cuando en realidad yo esta arista ya la conozco, ya la había contado. Entonces la realidad es que cuando vos estás contando aristas en un grafo no dirigido, la cuenta total te va a dar exactamente el doble. Lo que hago con dividido 2 en realidad claro, es dividirlo por 2 y es no quedarme con... Sí, no sé por qué dice doble dividido, por las dudas, pero en realidad es uno solo, está bien. Es para que no te dé con coma, Es aunque sea para, con seco. claro, o sea, si, si tengo así, va a contar uno solo, entonces me va a dar impar y no lo quiero impar. Entonces, claro, para que no me quede con coma. Eh,
sí, esa es la idea. No sé si como entrar más en detalle en eso, como que sería hasta eso, ¿se entiende? Sí, sí, ya de hecho te dijo, sí, no es dirigido, te entendí. Perfecto. Okay. Y agregaron otra pregunta, pero dice, en la línea 32 de BFS tiene ciclo, ¿no sería W igual padre B? O sea, hay ciclos y W es el padre de B. Perdón, de vuelta. La línea 32, De BFS tiene ciclo, ¿no sería W igual a padre de B? O sea, sí, hay ciclos y W es el padre de B. está bien, claro, no tiene que ser el No, no, padre. no. Justamente estoy No, en esa línea. sí, sí, no. La idea sería que habría que hacer un poco capaz un seguimiento para entenderlo bien, si Por quieren, ejemplo, pero de A a C, en el recorrido, C después va a tener el adyacente A, pero eso no forma un ciclo. Estás volviendo a ver un visitado, pero que no forma ciclo. Si no, cualquier arista en un grafo no dirigido te va a dar un ciclo. perfecto. Bueno, igual si quieren bueno, eso, Martín también resolvió otro ejercicio en donde se busca un ciclo, así que también pueden chequear ahí por si tienen alguna duda más. Bueno, y medio que esa es la idea del ejercicio. Acá está el enunciado por si quieren. eh, Igual si quieren después también se los puedo mandar. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Bueno, si no tienen ninguna duda, resuelvo otro. Porque Nacho me dijo que estaba ocupado, que ya apenas se desocupaba venía. Así que sigo yo. Chiquita. Bueno, ahí compartí pantalla, ¿se ve? Joya. Perfecto, Bueno, Loti. lo leo. Dice, bueno, ejercicio 5. Carlos estaba haciendo la primera entrega de un trabajo práctico de algoritmos y programación 2, que simplemente constaba de hacer el grafo que representa un sistema de compra-ventas. En dicho grafo, los vértices eran o bien usuarios o artículos comprados por estos usuarios. Y una arista representaba el usuario B compró el artículo W, o viceversa, ya que el grafo no es no dirigido. El problema es que Carlos decidió dejar para el último momento este TP, estaba estudiando para el séptimo parcialito de la misma materia. Así que terminó el grafo a las 4 de la mañana. Carlos teme que pudo haber cometido un error y que pueda haber una arista que conecte a un artículo con otro o un usuario con otro, lo cual no debería pasar de ninguna forma. Es decir, un usuario no puede comprar a otro usuario y un artículo tampoco puede comprar otro artículo o el viceversa, ya que es no dirigido. Un artículo no pudo haber sido comprado por otro artículo o un usuario no pudo haber sido comprado por otro usuario. Tampoco puso nada tampoco puso nada que pueda permitir saber cuál es un usuario y cuál es un artículo. A estas alturas solo le interesa ver que pueda separar el grafo en dos grupos, donde no haya aristas que conecten dos vértices del mismo grupo. Básicamente, fíjense, este sería un ejemplo en donde tenemos usuarios del lado izquierdo y productos del lado izquierdo, de derecho. Por ejemplo, Lauti compró una PC, Martín compró una casa, Nacho compró una bondiola. No sé si tienen alguna duda del ejercicio y más o menos a ver. Acá un Juan puso, tenemos que ver que sea bipartito. ¿Correcto? Esa era la pregunta que le iba a hacer ahora. Me siento Básicamente, repudiente en este ejercicio. ¿qué cosa, Me Martín? siento repudiente en este ejercicio. Puedo comprar Sí, una casa y me sobra para una PC. sí, sí, sí. Yo no pude. Pero bueno. Como dice entonces Juan, hay que ver si el grafo es bipartito. Fíjense, el código es acá, lo resolví. Bueno, ahora les voy a preguntar con qué recorrido lo resolví. Veamos lo que hago. Creo una cola, agarro un origen, que puede ser cualquiera, o sea, pido obtener vértice random, y lo encolo. Esperen, ¿por qué sí, bueno, no, el diccionario que creé se llama amigos, debería llamarse
usuario producto. Acá esta línea debería llamarse usuario producto porque antes iba a ser otro problema de bipartito, pero terminé cambiándolo a último momento. Entonces, creamos la cola, agarramos un origen que puede ser cualquier vértice, o sea, no me interesa cuál es el origen, lo encolo, creo un diccionario que va a ser usuarios producto y lo pongo como true. Ponele, al primer vértice lo pongo como true diciendo que va a ser un usuario. Total, esto nos decía que no podía distinguir si era un usuario o un producto, así que digo que el true es usuario, false es producto. Al primer vértice que agarré lo puse como true. Y digo, bueno, mientras que la cola no esté vacía, agarro a un vértice que va a ser de desencolar de la cola. La primera iteración va a ser el único elemento que había en la cola, que era el origen random que había agarrado. Y digo, bueno, por cada adyacente de este grafo, o sea, por cada W que va a ser adyacentes a ese vértice B, voy a decir, bueno, acá también me quedó mal de antes, ahora lo voy a modificar. Bueno, si ese adyacente está en usuario producto, significa que ya lo había visitado, entonces tengo que ver que los colores no sean iguales. Acá lo que digo es, bueno, me fijo. Usuario producto del adyacente y usuario producto del vértice del anterior. Si son iguales, significa que hay algo mal, porque significa que los dos son true, que son usuario, o que los dos son false, que son producto. Entonces, en ese caso, yo voy a devolver que no es bipartito. Devuelvo false. En cambio, el else, dice, bueno, entonces W no estaba en usuarios producto, entonces lo que hago es asignarle el valor, lo agrego al diccionario, agregándole el valor opuesto al que tenía. Si era true va a ser false, y si era false va a ser true. Y encolo a ese, a ese adyacente. Así hasta que me quede hasta que la cola esté vacía, es decir, que haya citado todos los nodos, a todos los vértices, y finalmente, si nunca devolví false, es decir, que se cumplió la condición esta de que era bipartito, entonces devuelvo true. Tengo un par de comentarios, pero antes quiero ver si tienen alguna duda. Acá Juan dice, podemos hacer un BFS y marcando el grupo al que pertenecen y ver que no queden adyacentes con el mismo grupo. Sí, de hecho lo que hice yo fue esto es un recorrido BFS, o sea, si les preguntan qué tipo de recorrido es BFS porque acá creé la cola y la fui desencolando mientras que no estuviese vacía, pero... Y lo que hago es ir asignándole. O sea, si estaba, chequeo de que no estén, que no sean del mismo, que no sean usuario y producto, y si no estaba, entonces le asigno el contrario a lo que ya era el anterior. A ver si se dan cuenta qué problema tiene esta implementación tal cual como está acá, de bipartito. O sea, no contempla cualquier tipo de grafo esta solución. Claro, acá Camilo dice, asumís que es conexo. Yo lo que hago es agarro un vértice, o sea, con un grafo donde es conexo funciona, pero no va a funcionar con un grafo que sea no conexo, como el anterior que estaba con el primero que había dado vértices por componente. ¿Por qué? Porque yo agarro un origen que es un vértice random. Si ese pertenece ese vértice random va a pertenecer a alguna componente del grafo. Si pertenece, y después yo lo que hago es un recorrido BFS, que el recorrido BFS se va a ir expandiendo por niveles, ¿no? El tema es que una vez que termine de recorrer toda la componente, me va a decir si esa componente va a ser bipartita o no. Yo lo que tengo que hacer es meter a compra-venta dentro de un for que haga como lo que había hecho acá, un segundo, como lo que había hecho acá. Fíjense, yo acá hago el DFS y ese DFS lo metí en un for. Si ustedes contemplan, con esta primera parte, contemplan de que no sea conexo por cada vértice en el grafo si B no están visitados. Con esas dos líneas y adentro llaman a compra-venta, ya estarían contemplando también para un caso en el grafo que no necesariamente tenga que ser conexo. ¿Tienen alguna duda? ¿O algo?
Bueno, si no tienen ninguna duda, podemos pasar al siguiente ejercicio. Acá. El grafo en caso de que sea no conexo, ¿podría ser bipartito igual o ya no? Sí. Un grafo, o sea, un grafo no importa si es conexo o no, la condición de bipartito es que en este caso cada componente sea bipartita. Si vos tenés un grafo con muchas componentes y cada componente es bipartita, va a ser, el grafo total va a ser bipartito. Fíjate acá, o sea, fíjense, este compra-venta lo que hace es funcionar para una componente. Si el grafo fuera de una sola componente, es decir, que fuera conexo, funciona tal cual como está este código, funciona. Ahora, si tuviese más componentes conexas, lo que haríamos sería, lo metemos esto dentro de un for para cada vértice que no esté visitado y llamamos a compra-venta, pero sigue funcionando igual. En donde una componente ya no sea bipartita, el grafo no es bipartito. O sea, te alcanza con que una componente no sea bipartita, que te devuelva un false para que todo el grafo no sea bipartito. Bueno, ¿alguna duda más? De nada. Bueno, si no hay ninguna duda, y Nacho no vino, no sé, Estoy ¿seguís acá, vos? Ah, está acá Nacho Joya. Bueno, ¿seguís vos? Antes también estaba. Bancame 2 segunditos que me preparo y sí, dale, ¿con cuál vamos? ¿Con el 4? Con el que quieras. Bueno, vamos con el 4. Dale, Karen, te dejo de presentar. Dale. Ahí deben estar viendo mi tab de que dice sala de escape. ¿Se ve eso? Sí, sí, sí. Ah, soy Sí, te un... está viendo, Joya. Sala de Sí, escape. bueno. Banca que lo voy a poner en modo presentación. Sí, se ve más grande. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Cuántos ejercicios hicieron? Vamos. Yo hice los dos, el de vértices por componentes y el de bipartito, y de Bella hizo el de si un árbol es un grafo. Ok, Así que tenés tiempo. dale, genial. Sí, después de esto hacemos una pausa y seguimos, imagino. Dale. Ya vieron 3. Bien. Entonces, ahora sí están viendo completo la pantalla, sí. Sí, sí, se ve bien. Buenísimo. Me voy a activar la cámara haciendo un toque más personal. Eh, bueno, la idea de este ejercicio es más que nada pensarlo, o sea, no es algo que tengan que implementar y no es algo que vayan seguramente a ver en un parcial, es más parecido a ejercicio de final, capaz, es más integrador, al menos de la parte de lo que es grafos, que es este ejercicio de sala de escape. Vamos a leer de qué se trata. Dicen, algo rooms son una serie de salas de escape que tienen un pésimo ratio de éxito. ¿Por qué? Porque tienen la peculiaridad de que para salir hay que resolver una cierta cantidad de acertijos, los cuales tienen que seguir una secuencia estricta. O sea, si se resuelve uno, ya no podemos resolver el que le venía antes. O sea, sí o sí tenés que seguirlos en un cierto orden. Porque si no, ya de alguna forma, o sea, no se activa una trampa, una compuerta o algo y no podemos resolver el que estaba antes, entonces nunca vamos a poder salir. Entonces, sí o sí tenemos que resolver los acertijos en un cierto orden. Si no, bueno, a entrar de vuelta e intentarlo de nuevo. ¿Cómo se resuelven esos acertijos? Se resuelven juntando una serie de pistas. Cuando tengo todas, ya puedo resolver el acertijo. Esas pistas se relacionan una con otra, es decir, una pista referencia a la otra. Y nosotros decimos que todo un conjunto de pistas están relacionadas y forman un acertijo si yo, siguiendo un camino desde alguna de las pistas, puedo llegar nuevamente a donde estaba. O sea, es decir, yo desde mi pista puedo ir a otra. Y si siguiendo ese camino yo en algún punto puedo volver a donde estaba, a mi primera pista, quiere decir que todo ese conjunto de pistas forma un acertijo. O sea, todas están relacionadas a fin de cuentas. En una cierta cantidad de pasos voy a volver al mismo lugar donde estaba. Ya va a quedar un poco más claro con el ejemplo. Y si no forman parte del mismo acertijo y yo
pero yo tenía una referencia a otra pista, bueno, significa que esa pista a la que yo apunto pertenece a otro acertijo que va a ir después del que estoy resolviendo ahora. O sea, si mi pista no forma parte de mi conjunto de pistas de ese acertijo en el que estoy parado, pero apunta a otra, ok, esa otra va a ser de otro acertijo que yo tengo que resolver después de este. Es un poco confuso, ya lo vamos a ver más en detalle. Bueno, pocas horas previo a ingresar a una de las salas, nuestro amigo Pablo recibe de las fuentes anónimas un grafo dirigido de todas las pistas dentro de la sala. Tiene sentido que sea dirigido, ¿no? Porque las pistas apuntaban a una y no viceversa, y sus relaciones. Pablo nos pide ayuda para que lo ayudemos a escapar, y para eso debemos obtener un nuevo grafo de todos los acertijos resultantes y las predecesiones entre ellos. Predecesiones no sé si existe, pero predeceder, entiendo que es un verbo. O sea, serían como los ancestros, la secuencia de ancestros de cada acertijo. Y después un orden en que deban resolverse los acertijos de forma que pueda salir de la sala. Es decir, cosa de que Pablo no quede atrapado, porque si yo resolví uno antes de resolver uno anterior, ya no podía salir. Entonces, nada, hay que lograr de establecer un orden que me permita salir. Por ejemplo, este es un ejemplo del grafo de pistas que nos dan. Tenemos la pista 1, que es donde arranca, que por ejemplo puede ser prender la luz, no sé, y ya arrancamos con la sala de escape, y bueno, ya lleva un conjunto de pistas más grande, ¿no? Tenemos la pista 2, que apunta a la pista 3, la pista 3 a su vez apunta a la 4 apunta nuevamente a la pista 2, y también apunta a una nueva pista 5 y a una pista 8. Después, bueno, la pista 3 apunta a una pista 6, esta se apunta, digamos, simétricamente con la pista 7, y así. Hasta que, bueno, en algún momento nos quedamos sin pistas y resolvimos todos los acertijos. ¿Qué es lo primero que me pedían? Me pedían encontrar un grafo, o sea, devolver un grafo de todos los acertijos resultantes. Y digamos cómo estaban relacionados esos acertijos entre sí, o sea, cuál precede a cuál. Entonces, bien. Ideas. ¿Cuáles se les ocurre, viendo este grafo, que podría ser un acertijo? Por ejemplo, siguiendo las reglas que teníamos, P1 es un acertijo en sí, ¿no? Porque si sigue por el camino de P2, que es la única pista a la que referencia, nunca vamos a volver a P1. Entonces, este es un acertijo separado, o sea, no son un conjunto de pistas, y este acertijo va a referencial al acertijo al que pertenece P2, que después vamos a ver cuáles son, ¿no? Pero bien, ¿a qué les suena eso? ¿A qué cosa de lo que vimos en la materia les suena? Digamos, si yo tengo que agrupar así un conjunto de vértices. Acá tiran recorrer, componentes fuertemente conexas, DFS. Ok, ¿se animan a abrir el micrófono y proponer por qué les parece que es cada una? No están obligadas, ¿no? Pero sí, así tenemos como una especie de ida y vuelta. Está copado también ver las diferentes visiones. O si no lo escriben también, no hay problema. Lo de las componentes fuertemente conexas serían los diferentes tipos de acertijos, ¿no? Porque tenés que ir viendo primero todas las pistas que están ahí, puedes seguir con el otro. Claro, de alguna forma, o sea, vos decís que yo puedo agrupar los acertijos, o sea, sería como si yo agrupo mis pistas por componentes fuertemente conexas, esas componentes fuertemente conexas van a ser los acertijos en sí. Claro. Bueno, es exactamente eso, o sea, es justamente eso, o sea, nosotros queremos de alguna forma determinar cuál era esa forma que yo tenía de, desde una pista, poder hacer todo un recorrido y volver a la misma. Bueno, eso es básicamente lo que significa una componente fuertemente conexa, ¿no? Que todos los vértices que pertenecen a ella están relacionados de alguna forma, y yo siempre puedo volver, siguiendo algún ciclo que haya, puedo volver a esa pista.
Entonces, siguiendo esa lógica, acá tendríamos una componente fuertemente conexa, y acá algunas ya podemos verlas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá que tenemos este ciclo entre P6 y P7, que después no hay forma de volver a P6 y tampoco a P7, una vez que salimos, o sea, una vez que entramos acá no podemos volver. Por lo menos no parece de antemano, ¿no? Después habría que ver si siguiendo por el camino de P7 podemos volver, pero vemos que no, porque esta flecha es para allá nomás. Así que, ok, una vez que crucemos acá, no podemos volver. Y después, una vez que salgamos de acá, tampoco podemos volver, ¿no? Por la misma razón por la que acá no podíamos volver. Así que esto también va a ser una componente fuertemente conexa. Y bueno, justo coincide con que esos son los acertijos. Entonces, como bien dijo la compañera, tenemos que calcular las componentes fuertemente conexas, que nos va a dar como resultado, y tenemos el acertijo 1 con P1, el acertijo 2, que es todo este embrollo de pistas acá, el acertijo 3, que son las pistas 8 a la 10, y el acertijo 4, que son las pistas 6 y 7. Ahora bien, nos pedía no solamente encontrar las componentes conexas, sino aparte cómo se preceden los acertijos. Entonces, en este punto, ¿no? ¿Qué nos faltaría agregar? O sea, ¿cómo sé las relaciones entre los acertijos? ¿Cuál va antes que otro? ¿Hay algo del grafo que me da esa información? Y pueden ser las entradas a distintos pistas. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien eso. O sea, las entradas. Por ejemplo, el acertijo 3 necesitas tener primero el acertijo 4 y después el 2. Así entras, ¿no? Claro, o sea, y esa información, ¿dónde la tenés, digamos? O sea, hablando en grafo directa, o sea, en el idioma grafo, que hablamos en vértices y aristas. ¿En qué parte del grafo tenemos esa información? O sea, ¿cómo bien, en qué parte del grafo? ¿cómo? Sí, digamos, o sea, si nosotros tenemos, o sea, si nuestro grafo es los vértices, las aristas, y bueno, ahora que tenemos las componentes conexas, ¿qué sería eso que me une las distintas componentes conexas? En este caso, que me las relacionan. Digamos, si nosotros solo contamos con eso, con vértices, aristas. Articulación. ¿Cómo? Punto de articulación. No particularmente con los puntos de articulación, o sea, terminan siendo puntos de articulación, pero sí, o sea, más fácil decir, tipo, las aristas que me van desde una componente conexa a otra son Ojo, las que me van a relacionar los acertijos, ¿no? ojo Así con que, eso. Guarda con decir punto de articulación porque el grafo es dirigido. No existe el concepto de punto de articulación en un grafo dirigido. por eso, o sea, más fácil, o sea, era como para decirlo en palabras simples, o sea, básicamente es las aristas que me van desde uno de estos cositos rojos que yo estoy agrupando, ok, ¿cuáles me los unen? Y eso ya me dice cómo se relacionan entre sí, ¿no? O sea, esta flecha me indica que el acertijo 1 va antes que el 2. Y por cualquier flecha, no me importa de qué vértice salga. O sea, después para calcularlo sí, para el algoritmo que vayamos a hacer, que en este caso no lo tenemos que implementar. Pero solamente me importa el concepto de que, ok, de este globo rojo sale una flecha a otro globo rojo. Ok, esa es la relación. Son esas aristas que salen de una componente conexa y me llevan a la otra. Esas serían las relaciones. Entonces, las empezamos a unir, o sea, esas componentes conexas nosotros las metemos como vértices del nuevo grafo, y cómo las unimos, y rellenando con esas aristas que teníamos que nos brindaban la información. Entonces, por ejemplo, acá pasarían a ser todas las que están en amarillo, ¿no? Esa es la forma de construir el grafo, y nos va a quedar un grafo de este estilo, ¿no? Medio feo, pero este sería el grafo resultante, donde tenemos 4 vértices, porque teníamos 4 acertijos, y se relaciona de esta forma, o sea, el acertijo 1 va antes que el 2 va antes que el 4 y el 3, y particularmente el 4 va antes que el 3. Bien, primera parte del ejercicio lo tenemos resuelto. Hasta acá todo claro, porque es como medio capaz difícil de pensarlo. Y vi que varios dijeron aristas pero perdón, no leo porque justo estaban en las diapositivas. Así que,
Pero bueno, dudas hasta acá de por qué elegimos componentes fuertemente conexas, de calcularlo es básicamente hacer el Tarshan que ya conocen, o el Kosarayu, el otro algoritmo para calcular componentes fuertemente conexas, y después el único agregado es o recorrer de vuelta para unirlas, o modificarlo levemente para que ya me tire esas relaciones entre las componentes fuertemente conexas. Pero hasta acá todo claro. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Joaquín, sí. Sí. ¿Cómo te quedó acá el orden? ¿No sería, o sea, por ejemplo, el acertijo 3 no podés ir al acertijo 4? No puede hacer dijo 4. No, el nombre, o sea, El nombre es cualquier. Porque el nombre es cualquiera, sí. Yo le puse 4 porque acá, digamos, cuando hacíamos cómo los íbamos nombrando, fue acertijo 1, acertijo 2, acertijo claro, 3. pero hay cierto orden. O sea, claro, no, así es como ponerle que lo descubra así el algoritmo. O sea, Tarshan te devuelva primero esta, segundo esta, tercero esta y cuarto esta. No sabe después el orden. El orden lo vas a determinar, digamos, esas aristas que cruzan. Sí, me mareaba que diga, ok, perfecto. Nacho, Juan pregunta, ¿cuál es la diferencia entre componente conexa y fuertemente conexa? Componente conexa es lo que veíamos en un grafo no dirigido, básicamente, donde, digamos, tenés cosas que no están conectadas en sí. O sea, yo no puedo ir directamente porque no tengo nada que me una. Componente fuertemente conexa es parecido, o sea, es el mismo concepto, pero aplica a grafos dirigidos, donde, digamos, como no tengo aristas de vuelta, puede pasar que yo no pueda volver a un vértice el que estaba. Digamos, yo siempre en un grafo no dirigido, si voy a uno, puedo volver porque tengo la arista de vuelta. En el grafo dirigido, no siempre puedo hacer eso. Y digamos, si tengo algún camino de vuelta, eso es una componente, o sea, pertenecen seguramente a una componente fuertemente conexa. En cambio, en componente conexa, para grafo dirigido, es como un concepto más, digamos, no sé, topológico, por así decirlo. O sea, ni siquiera están, no se tocan, digamos, en ese sentido. Pero acá vemos que, no estaban ni en la diapositiva, estaban en Meet. Acá vemos que sí se tocan, pero bueno, no tengo forma de volver. Entonces es un concepto un poco más, no sé si llamarlo restrictivo, pero son de distinta naturaleza. Si bien son conceptos parecidos. Después, claro, bueno, acá Juan dice CC aplica a no dirigido y CFC aplica a dirigidos. Entonces sí, exactamente. Ni en uno podemos decir el otro, o sea, capaz componentes fuertemente conexas, todas las componentes conexas en un grafo no dirigido son fuertemente conexas, porque básicamente puedo ir de todos a todos, los que están conectados. Pero en un dirigido no. Pero igual nada, son como, sí, mejor hacer esa separación de cuando hablamos de componentes conexas es grafo no dirigido, y cuando hablamos de componentes fuertemente conexas es más a los dirigidos. Bien. Entonces, preguntas hasta acá. Una pregunta más. Bien, parece que no. Si no, cualquier cosa, abren el micrófono y preguntan. Y acá leí en el chat una palabra ahí suelta que me copó para lo que queda del ejercicio, que nos pide, no sé por qué dice punto 1, es el punto 2. Ya caí. Que me piden un orden en que deban resolverse los acertijos. De forma de que Pablo pueda salir. Nosotros, si vemos esto, bueno, esto es un problema que ya habíamos visto cómo resolver, ya lo vieron varias veces, que es orden topológico, ¿no? O sea, yo quiero determinar de qué forma recorrer este grafo de manera que siempre siga las precedencias. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque increíblemente, y es una propiedad copada, el grafo resultante digamos, de compactar, creo que se llama comprimir cuando haces esto desde un grafo dirigido, reducirlo a las componentes fuertemente conexas y esas uniones, digamos, comprimir el grafo que queda esto, queda justamente un grafo que es acíclico, porque no tiene ciclos, porque si tuviera ciclos, ¿qué pasa? Formarían parte de la componente fuertemente conexa, ¿no? O sea, si hubiese un ciclo de este a este, ya serían la misma componente fuertemente conexa, ¿no? Si hay un ciclo, van a pertenecer
a la misma componente fuertemente conexa. Y aparte, bueno, es dirigido porque ya el grafo original era dirigido. Pero aparte tiene esa particularidad loca de que me va a quedar acíclico. Así que bueno, perfecto, podemos aplicar orden topológico y es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer el seguimiento porque la verdad que quedó algo bastante boludo, o sea, no tiene mucho sentido inspeccionarlo mucho y aparte ya saben cómo hacerlo de los anteriores ejercicios que hicimos, pero bueno, esa es básicamente la idea. Es un ejercicio más integral porque combina como varias cosas, combina lo de componentes fuertemente conexas, capaz es algo más, digamos, complicado porque es algo más nuevo, no sé, ya es un toque más rebuscado que otros algoritmos que vimos, y el de orden topológico que ya lo conocen, y nada, es un poquito más sencillo, más cuando ya llegamos a esta instancia que lo podemos ver relativamente fácil. Y aparte que nos dice un orden, o sea, ya cuando nos piden un orden en un grafo, se trata de un orden topológico por lo general que tenemos que ir. Lo podemos machear, no siempre va a ser así, pero bueno, es una palabra como para encontrar un enganche ahí. Así que nada, no sé si les quedó duda del ejercicio, es más que nada, ya les digo, es para pensar, considerando que el final va a ser oral, corregime Martín, pero pueden tomar ejercicios de este estilo, como digamos, plantear una situación y decir cómo lo resolverías, capaz sin codearlo, pero pensarlo así de esta manera. Así que me pareció algo copado como para dar. Sí, creo que una de las mayores ventajas, entre comillas, de tomar oral, dadas las circunstancias, es que se pueden tomar ejercicios que son más para charlar, que planteen algo, yo decirles, no, pero estás bien, no sé, o que discutan entre ustedes. Como que tiene esa ventaja. En general, si están en un escrito, es como, bueno, lidian ustedes con lo que sea que esté escrito, y a veces es re difícil de escribir este tipo de ejercicios que son un poco más complicados y que les quede, que no sea un bodoque de texto. Sí, total, porque es largo, porque modificar el Tarzan que ustedes conocen para que te mantenga estas relaciones no es tan trivial, si bien podían no hacerlo así y después recorrer de vuelta el grafo para, digamos, recubrirlo con estas aristas, es más trabajo, o sea, escribirlo no es tanto, lo importante es... Yo lo haría como pasos separados, seguro, porque si no, yo creo que... No, por eso se puede, pero es más complicado. Sí. Y si se mandan capaz porque dicen, ok, puedo usar el Tarzan que ya conozco y capaz haces un bodoque enorme y te confundís y al final no sale nada. Pero ya si la idea está, después codearlo es un paso aparte y no es tan complicado. Así que nada. Bueno, nada, eso. ¿Dudas? Antes de que hagamos... ¿Me parece bien hacer un receso ahora, capaz? ¿O siguen con ganas de seguir con ejercicios? Está en decisión de ustedes, o sea, así que... Sí, o sea... O terminamos más temprano, o bueno, como sea. Más Okay. ejercicios. Ahí hay una duda. Sí, con Tarzan encontrarías las FCs, te faltaría la parte de, digamos, vamos a volver. O sea, con Tarzan te quedaría nomás lo que son estos circulitos o elipses rojas, porque solamente te devuelve las componentes conexas, pero no te dice cómo se relacionan. Faltaría un paso intermedio que te dice, ok, estas son estas aristas amarillas, son las que unen, entonces, ok, esta apunta a esta componente conexa, esta componente conexa 2 apunta a esta componente conexa 4, o sea, 4 porque es acertijo 4, y así. Y después sí, una vez que ya tenés este grafo resultante, es solamente aplicar orden topológico, ¿no? Calculo los grados de entrada, una vez que los tengo, veo de dónde arrancar, y voy haciendo lo de ir restando y todo eso cuando voy visitando. Así que no mucho más. Tarzan era el de más abajo, pregunta Juan. No sé a qué te referís con el que era de más abajo, pero... Que usaba el diccionario de más bajo y eso. Ah, sí. Sí, pero también está el de punto de articulación también usa eso. No me acuerdo cómo se llama el de punto de articulación, porque creo que tiene un nombre. ¿El punto de articulación también usa la pila? No usa la pila, pero sí usa el mismo diccionario de más abajo. Es más fácil, creo, verlo como que es el de la pila, el de Tarzan. Yo lo mapeo más fácil. También creo que usa un diccionario más bajo. Pero bueno, ese algoritmo no lo vemos. Pero son muy parecidos. No, sí, pero Tarzan usa pila y el otro no.
si no me equivoco. Por eso, lo mapeo más con Tarjan, es el de la pila. Así que... ¿Otra duda? Yo tengo una duda. ¿Con qué nivel de detalle tenemos que conocer los algoritmos? O sea, entender cómo funciona, poder hacer el seguimiento, poder codearlo, poder modificarlo. Mirá, o sea, capaz esto se va a contestar mejor Martín. No sé, o sea, supongo que no te tenés que saber toda la teoría que hubo para atrás, matemática ni nada. Sí, lógicamente conocer capaz cómo sería un seguimiento, o básicamente saber el código o saber el seguimiento, ¿no? Así que eso debería estar como sabido. Después, ¿qué problema resuelve? Porque no todos los algoritmos sirven para resolver los mismos problemas. O sea, claramente estamos buscando algo particular con cada algoritmo. Esas cosas. Y, digamos, al no ser tampoco que esto se lo vamos a tomar escrito, posiblemente, no es que tienen que escribir una biblia de ok, tipo, ¿qué hace este algoritmo? ¿Para qué? O sea, todo es como más charlado y, digamos, de verlo una perspectiva general. Sí, eso para el caso de un final. En el caso de, por ejemplo, el parcialito 3, que tal vez es lo que más les aprime en este momento particular. O sea, tienen que saber, o sea, si entienden cómo funciona, tienen que poder escribir el código. Esa es la verdad. No hay ninguna razón, porque de vuelta, no es que estamos haciéndoles programarlo en C donde pueden, o sea, tenemos un montón de segmentation faults dando vueltas por ahí si la cagamos. Obviamente pueden haber como cositas borde que obviamos o lo que fuere, pero la lógica tiene que poderse resolver. O sea, escribir más o menos un pseudocódigo de eso. Y Camilo estaba preguntando ahí, sí. Lo que tendría que modificar de Tarjan sería para poder encontrar las aristas amarillas. Sí, mi recomendación es no traten de hacer eso, o sea, si se encuentran con este ejercicio, no traten de ir por ese lado porque no es para nada trivial hacer esa modificación. Van a tener que agregar seguramente un par de cosas. Por lo menos no tal cual como está el código en lo que vieron de la teórica. Así que igual si se animan a ver cómo cambiarlo, sí. Pero el objetivo de modificar Tarjan sí sería que, aparte de devolverte las CFCs, te devuelva las aristas entre esas CFCs, o sea, lo que las conecta. Pero sí, esa sería la modificación. Pero es más fácil hacerlo, digamos, primero calculo las componentes, después veo cómo se relacionan. Capaz es más fácil verlo así. Bien, no sé si hay más dudas al respecto. Si no, ¿les parece? Vamos con el tuyo, Martín. Como quieras, o el quinto, espera, ¿cuál es el otro? Porque hasta ahora dimos ¿cuántos? Hasta ahora creo que dieron el del árbol, el de cantidad de vértices o el de bipartito. 4, ya dimos el de con vértices por componente, el de si el grafo es un árbol, el de compra-venta que es bipartito, ahora el de la sala de escape. Falta el sí. Falta el de algunos de MSTs, que igual o sea, no había como nada preparado, es básicamente generar un árbol y hacer el seguimiento, así que, okay. y el tuyo, así que, entonces, con eso. En realidad no quedan muchos, por eso también preguntaba si querían un descanso, o sea, después si quieren podemos hacer consultas al final, pero... Sí. A ver, acá Priscila pregunta, no sé si ya lo preguntaron, pero nos van a indicar en el parcial qué primitiva del grafo, o sea, las primitivas son las primitivas del grafo, fin, y ya las pueden usar. Las de ver si dos vértices están conectados, ver los adyacentes de un vértice, bueno, obviamente agregar, sacar aristas, sacar vértices si lo necesitaran, obtener todos los, o sea, poder iterar a través de un grafo, hacer for B en grafo, obtener todos los vértices del grafo. O sea, lo que estaba probablemente en la primera diapositiva en la que expliqué cuál era, o sea, sí, si necesitan conseguir un vértice aleatorio, también pueden, o sea, ese tipo de cosas sí que es bastante usual. Que tenemos una primitiva para duplicar el grafo. Sí, o sea, eso tiene sentido que lo puedan asumir, que tienen una que permite duplicar el grafo dentro de todo. No suena ilógico. ¿Sí? O sea, cualquier cosa que sea parte ya del grafo en sí, que realmente no tenga nada que ver además con el ejercicio.
Ahora, si de repente dicen, bueno, asumo que tengo una primitiva que calculan, no sé qué, los grados de entrada de cada uno de los vértices, como, es un poco más tirado. O sea, es algo ya mucho más borde y al pedo ponerte en eso. Bueno, si seguimos... Un segundito. Sería válido que tenemos una primitiva, pero así es lo mismo. Pregunta. ¿Se ve la diapositiva? Hola. Sí, se ve, Martín. Sí, se ve. Gracias. Entonces, otro ejercicio, también para que charlemos un poco y veamos a dónde llegamos. Pedrito está organizando su cumpleaños y se armó una listita con todos sus amigos, con todas sus amigas, y el problema es que se dio cuenta que su grupo de amigos es muy dispar, muy diverso, tiene los amigos del secundario, fue un secundario privado que estaba lleno de tinchos y milipilis, sus amigos del Partido Obrero, porque militan en el Partido Obrero en la facultad, y sus amigos del club de fútbol, y entre ellos se llevan muy bien, o sea, cada uno de esos subgrupos se lleva muy bien, charlan, bla, 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 pero entre los distintos grupos no se hablan ni en pedo, ¿sí? No se hablan. Directamente ni se conocen. Entonces, Pedrito quiere que su cumple sea un punto de encuentro donde todos puedan pasar un buen rato, y por esto armó un grafo no dirigido, sí, porque está en la facultad de informática, acaba de aprender grafos, dijo, bueno, vamos a usarlo para algo. Entonces, armó un grafo no dirigido en el que cada vértice es una de las personas que están invitadas, que van a ir al cumpleaños, incluyéndose, y cada arista indica quién se habla con quién, y en el apuro, bueno, lo llamó B1, B2, después yo le voy a poner nombre para que sea más fácil entenderlo, pero, o sea, no es que ya sabe de antes, o que, bueno, quién es quién y todo lo demás, ¿sí? Entonces, lo que quiere saber es cómo podemos hacer para determinar, no sé, pares de personas de cada grupo, o sea, queremos agarrar de distintos subgrupos personas y como incentivar a que charlen, ¿sí? Para que se unan más esos grupos. ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Entonces, tenemos que por un lado, creo que no estoy... Un segundito. Me acabo de dar cuenta. Yo estoy haciendo gestos y no me van a ver. Entonces, tenemos por un lado como un grafo, se conectan todos con todos, todos con todos, todos con todos, y en el medio está ahí Pedrito tratando de que la gente se junte. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir, para decir, che, bueno, okay, queremos juntar a, no sé, no me acuerdo los nombres que puse antes, pero no sé, queremos juntar a Cacho con Carlos, que están en dos grupos diferentes. El tema es cómo sabemos que Cacho y Carlos están en realidad en dos grupos diferentes. Que si fuéramos mucho más a cuestiones de redes sociales habríamos de comunidades, pero no nos estamos metiendo en ese lado. Entonces, espero ideas. Vale aclarar el grafo conexo porque entonces, Pedrito los conoce en general. Tal vez no a todos, tal vez, viste, alguno trae el amigo del primo, pero bueno. Me suena algo Sí. que dice ahí, que dice que en el apuro no se puede identificar a sí mismo, que si se tuviera que identificar a sí mismo sería como un punto de articulación, entonces que es el que conecta todo el grafo y va a tener tres, creo que son, tres componentes conexas con él como punto de articulación. Ok, sí. Justamente eso es lo que termina pasando. No voy a nombrar quién es parte de qué grupo. Pero bueno, o sea, acá está Pedrito en el medio y es obviamente un punto de articulación entre todos estos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos obtener, bueno, quién es Pedrito en todo esto, ¿no? Porque el tema es, en realidad no nos interesa saber quién es Pedrito en el grafo. Pero, ¿qué pasa? Si lo encontramos, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué pasa si, o sea, si es punto de articulación, ¿qué pasa si lo saco a Pedrito?
Yo voy y digo, chao Pedrito. Pedrito dice, ah, no, claramente me conviene más sacarme a mí mismo de acá. ¿Qué es lo que qué nos permite hacer acá? Están hablando por el chat, capaz por eso. Ah, sí, yo no los puedo ver. Ah, no podés. Ah, pensé que podías. No. O sea, o sea, estoy presentando, entonces no puedo. Si alguien me lo relata, les agradezco. ¿Te quedan 3 componentes conexas separadas? Ok. ¿Se meta Pedrito? Sí, te quedan 3 componentes conexas separadas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Y ahí nos quedan las 3 componentes conexas, que todavía no sé cómo son. Pero podemos tomar un elemento de cada componente y relacionarla con los demás para lograr el objetivo. Buenísimo. O sea, un paso anterior en realidad tendría que ser primero cálculo de las componentes conexas, como ya mostró Lauti antes. Y de esa, o sea, saco a Pedrito, calculo las componentes conexas, ¿sí? Y bueno, solamente un segundito que me están en muchos. Listo. Entonces, esa es básicamente la idea, ¿sí? O sea, y después vuelvo a poner a Pedrito porque o sea, si no es como invitó a gente a su cumpleaños, pero al final Pedrito no va. No sería la primera vez que a mí me pase algo así, que voy a un cumpleaños y el cumpleañero nunca vino. Así que, bueno, esa es esencialmente la idea, ¿sí? Y vemos que en realidad no vamos a tratar de resolver todo en una función que haga todo junto, porque hacer una función que haga todo junto, primero que, nada, vienen los docentes de algoritmos 1 y me dicen, che, ¿qué onda? O sea, yo les estoy enseñando a modularizar y vos venís y decís, anda a resolver toda una función de 500 líneas y no está bueno. O sea, vamos a separar, vamos a aprovechar las cosas que ya están hechas y simplemente usar eso, ¿sí? Entonces, un pequeño detalle, bueno, ahora simplemente como un recordatorio, aprovechando que además tenemos tiempo, porque si no lo salteaba, vemos nada más cómo quedaría si yo hago, por ejemplo, el algoritmo para obtener puntos de articulación haciendo el DFS empezando por Charlie, creo que lo vi, sí. O sea, quedaría así el arbolito. Más, menos, sí, o sea, puede depender. O sea, así me dio el recorrido que hice yo a ojo. Nada más como para agregarle al seguimiento, las aristas, lo que llamamos las aristas de retorno serían estas. Así que si volvemos para atrás, por ejemplo, está esta arista acá, porque de Pedrito vamos a Cacho, y tenemos todas las otras, ¿sí? A mí particularmente me es más fácil ver este algoritmo, cómo funciona, si dibujo estas aristas, porque yo a partir de esto ya está, listo. Simplemente pongo esto. Le digo, bueno, el orden es 0, después voy a este orden es 1, después voy a este orden es 2. Después, por ejemplo, voy a para acá, el orden es 3, 4, 5 y 5, ¿sí? Pero además, el más bajo de este es 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando voy recorriendo, o sea, como esta lista de retorno viene para acá, el más bajo de este es 3. Pero como este llega hasta acá, el más bajo del U es 2, ¿sí? Y Cacho obviamente se va a quedar con el más bajo de entre todos los hijos, que en el caso es el más bajo de Patricia, que se queda con el más bajo entre su más bajo y el más bajo de los hijos, después de haber hecho los recorridos, ¿sí? Y así con todos. De esta manera, o sea, cuando venimos acá, se fija, de mis hijos en el recorrido de FS, ¿alguno no puede pasarme por arriba? Fija, no, su más bajo es 2, mi orden es 3, entonces me puede pasar por arriba. A todos les pasa lo mismo con los hijos, salvo Pedrito, ¿sí? Que a Pedro le pasa que el más bajo de Cacho, por ejemplo, es 2, entonces no lo puede pasar por arriba y lo mismo pasa con Diego. Algo que o sea, posta, si tienen que hacer un seguimiento o algo, quieren entender el algoritmo, yo les recomiendo dibujarse estas aristas acá. Si les sirve como les mostró Jorge, buenísimo y ya está. Esta es mi forma de verlo nada más. Porque incluso me hizo darme cuenta que cuando dibujé el grafo originalmente me comí esta arista. Y como me comí esa arista, me pasaba que este no volvía a subir.
y como no volví a subir, nada, terminaba siendo que Diego también era punto de articulación, no me di cuenta del grafo que evidentemente es punto de articulación, porque si no está esta lista de acá, si esta lista no está, Diego es punto de articulación. Y a fines del ejercicio, primero no me servía porque necesitaba que haya uno solo, y a fines de la realidad estaba yo diciendo que entre todos los miembros del grupo más o menos se charlaban bastante. Está bien, acá los reduje a que sean muy poquitos, nada más para que no moleste. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. En el algoritmo, que no me acuerdo tanto, ¿cuál era la consigna para que un punto sea punto de articulación, para convertirse a punto de articulación? Para el caso de la raíz, bueno, por lo menos de esta parte, tiene que tener 2 hijos. Sí. ¿Sí? Los hijos están en blanco. Y en este caso no es, así que este no es. Para cualquier otro, tiene que pasar que el más bajo de sus hijos no lo superen. O sea, que haya alguno que no lo supere. No, perdón, que no lo superen me refiero que no supere en más Que no sea más bajo, digamos. Sí, o sea, tiene que pasar, ok, alguno de mis hijos no puede pasarme por arriba, o sea, no tiene un camino para llegar para más arriba. Entonces significa Claro. que yo estoy acá en el medio, cortando entre lo que viene más arriba y lo que viene más abajo. Entonces por eso soy punto de articulación. Claro, claro, como que nadie puede subir. Exactamente. O sea, en el caso, por ejemplo, de Juanpi, su orden es 1, ¿sí? Pero su hijo tiene más bajo 0. Entonces significa que hay un camino por el cual lo saltea, que es cierto, porque Pedrito va a Clara, Clara va a Santi, Santi a Charlie. ¿Sí? Sí. Entonces, Juanpi no es. Pero Pedrito sí le pasa que además no solamente tiene 1, tiene 2, que justamente está uniendo. Entonces, Pedrito es punto de articulación. Claro, sí, perfecto, gracias. Y la forma de irlo llenando es esa, es ir viendo, bueno, hasta dónde llego yo y hasta dónde llegan mis hijos. De más bajo. Si no hay otra pregunta sobre esto, cualquier cosa, si no, después vuelvo. Pero la idea en sí del código no es muy complicada, acá está. O sea, obtengo cuál es el punto de articulación, supongamos que asumo que es uno solo y ya está. Obtengo sus adyacentes para guardármelos, nada más. Saco saco este vértice y con eso se van las aristas. Y calculo las componentes conexas del grafo. O sea, esto es directamente un llamado a la función que hizo la UTI que está antes, ¿sí? O sea, es exactamente, me fijé cómo se llamaba y todo. Entonces, después simplemente agarro todos los pares de componentes conexas que encuentro en ese grafo y agrego aristas. Que ese agrego aristas sería básicamente, o sea, yo estoy diciendo agrego aristas, podríamos guardarlo en una lista de, che, debería estos dos charlar, ¿sí? Eso depende cómo uno lo quiera pensar, ¿sí? Y después simplemente vuelvo a agregar el vértice al grafo y sus aristas. Entonces, por ejemplo, de esta forma termino, no sé, haciendo que Clara se hable con Janina, que Cacho se hable con Juanpi, que Patricia se hable con Diego, no sé. Alguna cosa así. Y creo que no tengo nada más. No sé si hay alguna pregunta con esto. Ok, si no hay preguntas voy a dejar de compartir. Y podemos dar un recreo y después seguimos. Dale, como quieran. Vos qué decís, Nacho. Nacho. Nacho no está. Bueno, City 10. Volvemos. Ejercicio o los ejercicios que nos quedan. Vamos a resolver uno de árbol de tendido mínimo. En particular vamos a resolver el ejercicio 6 de la guía de grafos de la segunda parte, que son preguntas teóricas, también es como para medio para discutir entre todos. Ahí comparto la pantalla.
supongo que lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Perfecto. Gracias, Lauti. Entonces, bien, vamos con el punto A, que dice, al aplicar sobre un grafo el algoritmo de Dijkstra para encontrar caminos mínimos desde un vértice B cualquiera. Lo leí como el orto. Al aplicar sobre un grafo el algoritmo de Dijkstra para encontrar caminos mínimos desde un vértice B cualquiera, se obtiene un árbol definido por el diccionario de padres, que permite reconstruir dichos caminos mínimos. Dicho árbol, ¿es siempre de tendido mínimo? ¿Algún valiente que se anime a decir si es así, si no? Y sí, para eso es el algoritmo. Pero para detectar de tendido mínimo, es buena igual la observación, porque me dice Dijkstra mínimo. Sí, Dijkstra era para algo mínimo, pero ¿era particularmente para el tendido mínimo o para No, qué? O sea, nos da el camino mínimo. no necesariamente fuertemente conexo. Entonces pueden quedarte afuera, ¿no? Vértices. Igual más allá de eso, o sea, no nos metamos capaz con tanto el caso ese, pero digamos, los objetivos de Dijkstra y de los algoritmos de árbol de tendido mínimo son distintos ya de por sí, o sea, Dijkstra nos debe volver el camino mínimo entre dos vértices o entre uno y todos los demás, mientras que el árbol del tendido mínimo nos va a dar un grafo nuevo que sería que contiene todos los vértices y el conjunto de aristas que hace que se minimice el peso total, el costo, o sea, lo que sea que represente el peso, ¿no? Porque el peso puede representar costo, puede representar valor, no sé, obstáculos, lo que sea. Pero eso te lo minimiza. Entonces, eso es lo que obtenemos con Prim, con Kruskal, que son los algoritmos que tenemos, y Dijkstra apunta a otra cosa. Lástima que no tiene un pizarrón acá atrás, pero bueno, si no ahora comparto pantalla de un board y lo vemos todos juntos. Pero bueno, en principio no es de tendido mínimo. Puede ser que justo resulte en el de tendido mínimo, sí, pero acá nos preguntan si siempre es de tendido mínimo y la respuesta es que no. Bien. Punto B. No sé, ¿a alguien le quedó una duda con esto? A mí no entendí la explicación. O sea, ¿por qué no es siempre de tendido mínimo? Entiendo que puede ser, pero no entiendo si lo tuviese que explicar. ¿No? Porque digamos, suponete que vos tuvieras que llegar desde un cierto vértice al resto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, capaz de ahí elegís un camino que es el mínimo, que capaz tenés que pasar por, o sea, vas a llegar a todos los demás vértices, pero no necesariamente esas aristas que tuviste que recorrer van a ser las que, sumándolas todas, te den el costo mínimo. O sea, es fácil de ver con un contraejemplo igual esto, pero... Claro, con un contraejemplo lo veo, pero esa Sí. no hay una Ahora, respuesta tan... si Así quieren es ahora una lo... respuesta teórica, genérica, no la terminé de entender. Si es con un contraejemplo, sí. Pero un Entiendo. contraejemplo es una explicación. Sí, por eso. O sea, claro, o sea, para decir que es falso, es tan fácil como mostrar un contraejemplo. O sea, generalmente las cosas se demuestran o por contraejemplo para decir que es falso, o sea, o si no tenés que dar como toda la explicación de por qué es verdadero. Claro. Si ya encontramos un contraejemplo, es falsa la afirmación, así que nada, podemos decir que es falso. Acá en este punto, básicamente que den un contraejemplo y no mucho más. No hace falta que expliquen que no, porque este hace tal cosa y este tal otro, no. Con un contraejemplo ya dicen que es falso. Así que ustedes cuando les preguntan esto, contraejemplo. Si se les ocurre uno y si es efectivamente así. Bien. Punto B. Al obtener un árbol de tendido mínimo de un grafo, se asegura que la suma de los pesos de las aristas sean mínimos. ¿Es posible reutilizar el árbol de tendido mínimo para encontrar el camino mínimo entre dos pares de vértices cualquiera? Considerando lo que respondimos en el anterior, ¿a ustedes qué les parece? Para mí que no, porque te pueden quedar dos vértices que antes estaban conectados y ahora no. Exacto. O sea, puede pasar que es casi análogo, ¿no? Porque en uno me están diciendo, yo uso
camino mínimo para encontrar el árbol de tenido mínimo, no. Y ahora me están diciendo, uso el árbol de tenido mínimo para encontrar un camino mínimo, y la respuesta también es que no, o sea, no son lo mismo. Como dice Roberta, si no me equivoco, yo pude haber en el árbol de tenido mínimo resultante no agregar una arista que me unía dos vértices, porque capaz tengo 3 aristas que me la unen por fuera, que en la suma de lo que le agrega al grafo es menos costo, pero entre ellas, o sea, entre ese vértice y el otro, me aumenta el precio. ¿Se entiende más o menos lo que quise decir? Capaz no, también es más fácil verlo con un contraejemplo. Ahora cuando terminemos de ver todos, lo pasamos a un board y lo vemos, porque así la verdad que en el aire queda un poco medio sin entenderse. Y de paso les muestro una página piola que descubrió y que está copada. Y bueno, bien. Y el punto C, pero bueno, la respuesta de este sería de vuelta falso y hay que mostrar un contraejemplo. Y bueno, vamos a la respuesta del C que dice, si un grafo es no pesado, ¿se puede utilizar el algoritmo de Dijkstra para obtener los caminos mínimos? Bueno, esta no es de árbol de tenido mínimo, pero ya que está la respondemos. ¿Se puede utilizar el algoritmo de Dijkstra? Sí, porque podemos tomar como que el peso es 1 o ignorarlo y ya fue, es lo mismo. Exactamente, o sea, Dijkstra nos garantiza, o sea, BFS lo podíamos usar para calcular la distancia o sea, el camino mínimo, pero para cuando un grafo es no pesado. Cuando es pesado, sí o sí tengo que usar Dijkstra, pero Dijkstra también puede aplicar a un grafo no pesado, solo que teniendo BFS es medio el pedo. O sea, es como un overkill que encima nos agrega tiempo de complejidad. Recuerden que era B más C, BFS, y el otro es E log B, Dijkstra. Entonces nos queda un algoritmo peor para resolver un problema que ya podemos resolver de una mejor forma. Pero sí, podemos resolverlo igual. Es como cuando veíamos si puedo implementar una cola con una pila, o una pila con una cola, o cosas así, o un heap con una... O sea, sí, puedo implementarlo como quiera, pero siempre hay que considerar que depende de las decisiones que tomemos, van a ser peores o mejores decisiones. Y eso nos lo va a decir muchas veces o la complejidad o lo que queramos obtener, ¿no? Legibilidad, lo que sea. Lo mismo que matriz de adyacencia, lista de adyacencias, todo depende del problema que queramos resolver. Pero bien, esa es verdadera. Y lo pueden decir porque justamente, si las aristas son todas 1, es lo mismo. O sea, puedes aplicar Dijkstra y lo va a resolver igual. Esto también vamos a hablar un poco. No sé, Martín, ¿vamos a hablar de PNP o no? Si me queda tiempo, lo podemos... Pero pasa que no... O sea, sí o sí tenemos que hablar de lo otro. Claro. Que igual son todas cosas que corresponden a TDA, así que no sé. No. Veremos el rato que nos queda. Preguntaba porque es un buen caso de un ejemplo de una reducción, si se quiere, pero si no lo vemos... Vimos varios de esos. Creo que ya mencioné varias veces la palabra reducción. Bueno, con lo de BFS, ¿no? Con lo de backtracking para el coloreo. Sí, varios de backtracking, como coloreo con Hamilton o con N reinas, claro. Sudoku, todos esos. Perfecto. Bien, joya. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra página para ver los contraejemplos. Voy a dejar de compartir. Y ya, ahora pongo lo otro. No. Bien. A ver si puedo presentar esto. Creo que sí. Bien, creo que están viendo esta página que dice, ¿lo ven todos? Que dice graphonline.ru. Sí, se está viendo. Sí, bueno, es una página rusa, por eso el RU. Pero bueno, básicamente esta piola es... con esta fue que hice el grafo de la diapositiva for Fulkerson. Está bueno, porque tiene algoritmos propios y a veces no te hace todos los seguimientos, pero a veces te tira algunos datos piola. No me acordaba de dónde fue porque lo hice el año pasado, entonces no me acordaba de dónde miércoles lo había sacado. No, está buena la página. Yo quería hacer algo parecido, pero lo tengo ahí como medio colgado en un repo que nunca terminé y esto es exactamente lo que quería. Le falta como más seguimiento nomás, pero
pero está piola. Pero en fin, uy, mira, el zoom ese. No puedo ajustar el zoom perfectamente. Ahí va, un poquito más. Sí. Bien, entonces, bueno, básicamente acá lo que puedo hacer es moverme, ¿no? Moverme y agregar vértices, agregar aristas y correr ciertos algoritmos. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo de árbol de tendido mínimo. Para el punto B, el que me decía lo de Dijkstra, a ver, por ejemplo, ¿qué podemos tomar? Podemos tomar para mí esto. A ver. Estoy pensando si... No, ponerle no dirigido para... ¿Cómo? Sí, O sí, sea, sí, dirigido, sí, sí, sí. No, pero estoy viendo... A ver. los pesos, ok. Estoy pensando a ver si acá... Sí, este va a funcionar. Bien. Entonces, acá si yo tuviera el árbol de tenido mínimo, ¿qué me tiraría? De hecho, lo puedo ver acá. Minimum Spawning Tree. Me va a dar todo esto, ¿no? Esta es la única lista que no entra. Perfecto, este es el árbol de tenido mínimo del grafo. Pero, si me pidieran encontrar el camino mínimo entre 3 y 2, no es este camino, el de 1, 1, 1. Es claramente la lista de 2, que es la que me falta. O sea, ya ahí puedo ver un contraejemplo. ¿No? O sea, eso se ve. Este mismo ejemplo sirve para los dos problemas. Entonces, si yo quisiera ahora calcular el árbol de tendido mínimo entre 3 y 2, ¿qué me va a tirar? Y movete por esa lista, que era justo la que no tenía. Entonces, el árbol de tendido mínimo no me ayuda a ver los caminos mínimos. O sea, no siempre me va a devolver la información correcta. Y lo mismo al revés. O sea, si yo ahora quiero calcular el de 3 contra todos, o sea, lo puedo hacer y no me va a incluir esta lista, seguramente, que es la que pertenece al árbol de tenido mínimo. Este es un ejemplo perfecto para refutar ambas afirmaciones. Pero se ve lo que queremos decir con esto, o sea, resuelven justamente problemas distintos, por eso no nos va a dar... o sea, capaz en algún caso sí puede suceder. O sea, de hecho, si yo elimino esta lista, o si le pongo un peso más, le pongo 4, sí, me va a andar, pero no es siempre, que es lo que me pedían. Y es importante distinguir eso. O sea, son dos algoritmos que resuelven dos problemas distintos. Que bueno, tienen algo en común, que es lo que es mínimo y capaz es aproximado, pero no me va a resolver el problema exactamente como lo que quiero. Pero bueno, ahora se entendió con esto. Joaquín o Juan, no me acuerdo quién más tenía duda al respecto. Sí, entiendo. Perfecto. Para este tipo de ejercicios ya les digo, todo lo que es contraejemplos y eso, para demostrar que es falso, de cabeza. No se marañen mucho en tratar de explicarlo con muchas palabras, o sea, se lo pueden hacer, pero corre más riesgo. Contraejemplo, va siempre de cabeza. Aparte, más si ya lo tienen en la cabeza. Tipo, dicen, mira, este grafo, listo, no cumple. Chao. Se liberan. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas de la página? ¿Dudas de lo que sea? De respecto a árbol de tendido mínimo. ¿Cuál era el link? Ahí se los paso. Igual es graphonline.ru, pero o sea, es bastante fácil, pero ahí se los paso si ya les queda. Y de paso les paso la que ya viene para idioma inglés. Porque si no van a encontrarse una página todo en ruso. No sería ni la última ni la primera vez tampoco. No, ni la primera ni la última página en ruso, ¿no? Sí, van viendo cosas de algoritmos. Totalmente. De hecho está piola, miren esto, o sea, si calculan de 3 a 5, por ahí, no, esto ya te calcula perfecto, pero el DFS te lo hace paso por paso. Es muy bueno. Genial, me encanta.
Se la remanija el chat. Igual, si se quieren seguimientos, esas cosas, también está Visualgo, que tiene bastante piolas. O sea, Hay millones, sí, hay millones de... El problema de esa página es que no podés, o sea, es más difícil hacerte tu propio grafo. O sea, para eso es muy molesto. Sí. Este te permite que sea dirigido, no dirigido, te lo armás Sí. como quieras. Y tiene bastantes algoritmos ya tipo todos que los puedes ver sobre el mismo grafo. Cosa que también está piola. Tiene Floyd Warshall, tipo, eso es genial. Que de Warshall vamos a mencionar algunas cosas el viernes. No, pero quedó horrible. No, ¿cómo lo deshago? Bueno, no puedo. Así está. Genial. Bueno, no más dudas de MST, entonces vamos con el de... Te deja calcular el flujo máximo, pero no te muestra cómo. Sí, es una cada eso. O sea, seguimiento solamente te muestra a los recorridos. Los demás no. Y... Sí, igual. Te cambian el grafo y no lo puedes cambiar nunca más. Por ejemplo, y no lo puedes volver atrás. Es horrible. Pero está muy buena la página igual. Más allá de esas pequeñas cosas. Pero nada, para tener en cuenta. En fin, voy a dejar de compartir y de hablar sandeces de esto. Y no sé, Lauti, si quieres dar el de las distancias. Dale. Es el último ejercicio, acá. Dice, implementar un algoritmo que reciba un grafo dirigido, un vértice B, que lo voy a llamar origen, y un número n. Y devuelve una lista con todos los vértices que se encuentran a exactamente n aristas de distancia del vértice B. Supongamos que nuestro vértice B, que era lo que voy a llamar origen, fuera el vértice E, y nuestro n fuera 2, tendría que devolver los que están en azul. Una lista con los vértices que están en azul. Fíjense que los que están a distancia, bueno, E está a distancia 0, B, C y G están a distancia 1, A, F, D a distancia 2 y H a distancia 3. ¿Alguna duda del enunciado? ¿Cómo lo resolverían? A ver si alguien se anima a decir algo. Hacemos un BFS, vamos guardando el orden y son todos los que tengan orden igual a n. Sí, ahí otro compañero también, como dijo Juan y como acaba de decir Joaquín, con un BFS. Acá está ahí la... Primero, para ya agregarle un poco más de suspenso. Si tuvieran que explicar por qué, o sea, en tus palabras, por qué lo harían con BFS y no con DFS o con otro algoritmo, ¿no? O con otro recorrido. ¿Por qué eligen BFS? Porque recorre de forma radial y te guardas lo del segundo orden, que sería la segunda camada de adyacencia. Exacto. BFS recuerden que es por capas o así radialmente, como bien dice el compañero. Y bueno, es justamente lo que queremos, ¿no? Porque queremos ubicarnos en una capa específica de nuestro inicio, desde nuestro inicio. Y además con BFS podríamos llegar a obtenerlo, pero al hacerlo por BFS podríamos hacer una poda. En el momento en el que encontramos un orden mayor a n, ya sabemos que nos pasamos y cortamos. Totalmente. Bueno, acá más o menos yo tuve en cuenta eso último también que dijo el compañero. Fíjense que el código es bastante parecido. Si es BFS, más o menos me copio BFS y después le hago las modificaciones que necesito y saco las cosas de más, como padre, por ejemplo. Me creo la cola, en colo el origen, acuérdense que yo al vértice lo había llamado origen. Me creo un diccionario de distancia y digo, bueno, que el origen, la distancia va a ser 0 y me creo la lista que voy a tener que devolver finalmente de los que se encuentran a distancia n. Mientras que la cola no esté vacía, voy a desencolar, la primera vez va a ser solamente origen y voy a decir, bueno, para todos los adyacentes de ese vértice que desencolé, si el adyacente no estaba en mi diccionario de distancia, entonces le pongo la distancia de b más 1. Fíjense que si origen tiene distancia 0, la primera vez todos los que están alrededor de origen van a tener una distancia de 1, después 2 y así va a ir creciendo. Encolo al adyacente y pregunto si, bueno, la distancia de ese adyacente es 2, lo agrego a la lista, y si la distancia ya es mayor a 2, significa que ya no tiene sentido seguir recorriendo radialmente, así que directamente devuelvo la lista y corto. Esto, una vez, por ejemplo, en el ejemplo una vez que ya estoy en I o en H y ya detecté que estoy en I en H, es decir, que estoy a distancia 3,
Si este grafo fuera mucho, mucho más grande, no tendría sentido que siga iterando, porque ya llegué a la distancia de que era 2. Y lo corto con esto, devolviendo la lista que ya tiene. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Dicen que te falta un retorno afuera. Creo que sí, pero bueno, es anecdótico, ¿no? Sí. Bueno, sí, tendría que agregar un return lista si el grafo está vacío, supongo, una lista vacía. No. O sea, acá justamente te ponen, si el radio máximo es justo el que estabas buscando. Sí, o menor. O menor también, es cierto. Ah. Entonces, Claro. Claro, sí, tendría que agregarlo y devolverlo, sí. Faltaría ese caso solo afuera. ¿Esto qué ejercicio que vimos en la práctica hace un par de semanas? O no me acuerdo si un par o hace cuántas semanas. No sé ni qué día es. Pero bueno, ¿a cuál lo mapean? También es importante saber, tipo, poder transformar los ejercicios es mucho de la práctica esa. Roberta dice el de Instagram. Sí, exactamente. Es ese mismo ejercicio, el que queríamos seguir no a mis amigos, sino a los que siguen mis amigos y no son mis amigos. O sea, como todo ese embrollo de decirlo. Pero sí, es ese ejercicio. Es básicamente lo mismo, solo que ahí teníamos distancia n fija, que era 2. ¿No? Y no teníamos, creo que, ninguna condición extra más. Me parece casi lo mismo. Pero bueno, sí, es el ejercicio de Instagram. Sí, creo. ¿No tenía también que además ese no te tenía que seguir a vos? Eso tenía, sí, eso. Capaz había que agregar esa salvedad. Pero bueno, es básicamente el mismo ejercicio con un if extra. Originalmente ese ejercicio era con Twitter. ¿El próximo que tenés te va a hacer con TikTok? ¿Va evolucionando ese ejercicio? No, te van a banear el ejercicio, si no. Sí, de hecho Nacho me dijo, sí, es el ejercicio de Twitter. O sea, yo lo conozco como el ejercicio de Twitter y no sabía que lo habían dado como Instagram este cuadril. Hay diferencia en el orden si cortamos cuando W es igual al radio. ¿A qué te referís con que sí es igual? O sea, apenas encontramos uno con No. este radio. O sea, el orden va a seguir siendo B más C. El tema no es ese. El tema es si cortás, cuando encontrás un vértice de ese grado, no vas a estar dando la solución porque vas a cortar ante el primero que esté en esa distancia. Sí, recuerden que la notación O es la de peor caso. Así que en el peor caso no vas a tener, o sea, vas a tener todos a 1 de distancia o a 2, o sea, vas a tener que ver todos y todas las aristas. Así que. Sí, que no podés devolver justo cuando encontrás uno de igual a igual. Camilo pregunta, ¿esto podría servir para el 8 de la primera guía? Es el de los 6 grados de separación. Sí, es exactamente también el mismo problema. Bien que se den cuenta que son todos básicamente el mismo, con distintos wrappers. Ese igual es el más divertido, porque tiene una historia linda detrás. Si quieren buscarla, está bueno. El de Small World, el fenómeno del mundo pequeño. Está bueno. ¿Cómo se llama el chabón, Martín? ¿Vos te acordás? Sí, empieza con M, Milgram. ¿Cómo? Milgram. Sí, Stanley Milgram. Sí, nada, un chabón muy loco que empezó a mandar cartas a todo el resto del mundo y nada. En promedio, digamos. Sí, la consigna era tratar de, o sea, le dijo a N personas, traten de llegar a tal persona que vive en Boston de alguna manera. Y el promedio, obviamente hubieron cartas que se perdieron, o sea, le mandaban a sus conocidos y esos conocidos le mandaban a otros conocidos, así hasta que llegara al tipo este en particular. Y bueno, en promedio se llegaba en 6 saltos. O sea, en 6 saltos con los tipos, con una heurística, porque no es que sabían hacia dónde, o sea, era como, bueno, no sé, conozco tal tipo en Boston o tal tipo en Washington, entonces le mando y no sé qué, y bueno, todo medio así. Pero bueno, hay un montón de teoría detrás de eso que tiene que ver con la teoría del mundo pequeño que se aplica en redes sociales. Hay mucho laburo ahí. 232 de 296 cartas llegaron. Sí. Y no había internet en esa época.